Bueno, pues chicos, estoy en la página 148 y voy a terminar ya de explicar con el último vídeo. Y va a ser el punto segundo, que va a ser razones trigonométricas de ángulos agudos. Este es otro punto. Mirad, lo primero que voy a hacer es definir qué son los ángulos agudos. Bueno, ya sabéis lo que es un ángulo agudo, ¿no? Había tres tipos de ángulos dependiendo de... Estaban el agudo, el obtuso, el llano, el completo era este, porque va de aquí a aquí. Y luego también había otro que era agudo, obtuso, llano, completo, el cero, o el nulo, que es pues ese que no se mueve. Coinciden las dos ramas. Mirad, si no se mueven las dos ramas, ángulo cero. Si se mueve un poquito pero menos de 90, me falta uno, el resto, pues agudo. Que se mueven de forma y caen de forma perpendicular los dos lados, pues ese que me faltaba, yo sabía que me faltaba uno, el recto, el más importante, el que se suele coger de referencia, el ángulo recto, que de hecho se le pone aquí como un cuadrado, pues el recto, 90 grados. Este menos de 90 grados, este mayor de 90 grados y menor de 180, este 180 grados exactos, este 360 grados exactos y este es el ángulo 0, pues 0 grados. Estoy midiéndolo en grados sexagesimales, podríamos decirlo, y lo voy a decir muy rápido, el ángulo recto, esto lo voy a decir muy rápido, el ángulo recto se puede medir como 90 grados sexagesimales, pero también se mide, y es muy interesante esto, como pi medios radianes. Pi medios. Cojo pi, lo divido entre 2 y lo que os dé son los radianes que mide. Es decir, esto y esto es lo mismo. Y otra cosa muy interesante que no había explicado en el anterior vídeo y lo voy a aprovechar para decirlo ahora que sale, los grados. Este es grado sexagesimal. Este es por radianes y este va a ser con los centesimales. ¿Por qué se llamaban grados centesimales a aquellos que hacíamos, recuerdo, 400 partes iguales? Porque si yo cojo y divido 400 en 4 partes iguales, 1, 2, 3 y 4, cada una de esas partes son 100. Y de ahí lo interesante de este. Porque utiliza, en lugar de 90, que es un número más feo, que usa el 100. Que el 100 es muy bonito. El 100. ¿Vale? Por eso se inventó este tipo de ángulos, los centesimales. Y de ahí el nombre de grados centesimales. Porque el ángulo recto mide 100. Y 4 de 100, es decir, ángulo 1, 2, 3 y 4 partes serían completos y divide la circunferencia en 400. Por eso yo antes, en el vídeo anterior, he dicho 100 al principio, porque me estaba confundiendo por eso. ¿Vale? Pues tenemos que el ángulo recto para grados centesimales son 100, para radianes son pi2 medios radianes, que es el más feo, la unidad más fea, pero es la más utilizada, y 90 grados, que es la que estáis habituados a utilizar. Normalmente se usa esta y esta no se suele usar, ¿vale? Entonces, siempre que llame grado, yo siempre, para que no os confundáis, diré grado sexagesimal, para no confundirlo con los grados centesimales. Este no se suele utilizar. Bueno, pues una vez que yo ya sé qué son los ángulos, los lados, los ángulos, las medidas, según eso, pues el ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Eso es lo que vamos a empezar poniendo. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados sexagesimales. Si le pongo eso de aquí arriba, ya sabemos que es grados sexagesimales. ¿Vale? Bien. O lo que es lo mismo, o menos, lo voy a poner aunque no lo utilicemos mucho, pi medios radianes. Es lo mismo, pi medios radianes y 90 grados es lo mismo. ¿Bien? Es la misma cantidad.
Bueno, pues un ángulo agudo. Pues mirad qué cosa más curiosa. Y además es muy interesante. Si yo marco un ángulo agudo, voy a marcar este ángulo agudo, por ejemplo. ¿Vean? Este ángulo que se mide en contra de la aguja de reloj, luego positivo, imaginaros es el de 20 grados, bueno, da igual, menos de 90. El de 90 sería este. Pues menos de 90, vale. Tengo un ángulo agudo. Pues mirad una cosa interesante. Si yo trazo una perpendicular, vamos a trazar esta perpendicular. ¿Bien? Una perpendicular al lado que está abajo, por ejemplo, o a ese o al otro, pero voy a coger el de abajo, el que está horizontal. Si estuviera el ángulo puesto de otra forma, lo pongo horizontal y lo marco, ¿vale? Igual. Pues mira, ¿qué se ha formado aquí? ¿Qué se ha formado aquí? ¿Un triángulo qué? Un triángulo rectángulo. Por eso, aquí, con este ángulo, rectángulo. Bien, el ángulo es este, le vamos a llamar alfa. Normalmente al ángulo se le llaman alfa, beta, gamma. Eso es por lo general, cuando o con A y el arquito arriba. Pero se puede nombrar o alfa, beta, gamma, o el abecedario griego, o bien con A. Acordaros, también se le llama con A y un arquito. A y un arquito arriba, ¿vale? O B y un arquito arriba. Nosotros lo vamos a hacer, ¿no veis? Aquí A con un arquito arriba, ¿lo veis? Bien, pues yo lo voy a llamar alfa. Pues mirad, si tengo este triángulo, se me forma un triángulo rectángulo. Pues mirad, una cosa curiosa. Este lado se le va a llamar cateto opuesto al ángulo, ¿no? No, contiguo o opuesto, opuesto. Esto se le va a llamar cateto contiguo. Y a este se le va a llamar hipotenusa. Bien, eso es un teorema de Pitágoras, ¿no? Cateto opuesto, cateto contiguo, hipotenusa. Bien, pues mirad, esta relación que guarda, si yo marco una línea, trazo perpendicular al que hay abajo, se marca o se llega a un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo vamos a llamarle cateto opuesto, cateto contiguo, hipotenusa. Pues muy bien, pues se le va a llamar seno de alfa, es decir, seno del ángulo, va a ser igual a la razón. Por eso se llaman razones, porque una razón, os lo he dicho ya muchas veces, aunque no entra en la cabeza, razón significa también en matemáticas una división, una proporción. Razón. Pues va a ser la división entre el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Así se define el seno. Es una definición, seno de alfa. El coseno de alfa, coseno, lo vamos a poner con palabras, luego lo digo con abreviatura. El coseno de alfa va a ser igual ahora al cateto contiguo, dividido entre la hipotenusa. Repito. Es decir, cojo mi regla, mido el cateto opuesto, lo pongo aquí, y mido el cateto la hipotenusa y lo pongo aquí. Divido y eso es el seno. Si yo cojo, para hablar del coseno, yo cojo, mido el cateto contiguo, lo que mida, cojo mi regla, lo mido y lo pongo. Mido la hipotenusa, lo pongo, divido y lo que salga es el coseno del ángulo alfa. ¿Bien? Eso es fácil. Y por último, la última se llama la tangente de alfa, va a ser igual a dividir el seno entre el coseno, o que es lo mismo, el seno entre el coseno. O lo que es lo mismo, si yo hago la división, sería el cateto opuesto, lo que mide, dividido entre lo que mide el cateto contiguo. Es decir, la relación que guardan esos lados del triángulo va a ser lo que se le llama seno, coseno y tangente. Ya está, así de fácil. Esto hay que copiarlo, aprendérselo bien, de memoria y punto. El seno es lo que mide el cateto opuesto partido lo que mide la hipotenusa.
El coseno es lo que mide el cateto contiguo dividido entre la hipotenusa. Y por último, la tangente es igual al cateto opuesto, lo que mide partido el cateto contiguo. Cojo esas unidades y lo hago. Pues esos son estos ejercicios. Bien, hay unas teclas en la calculadora y antes de eso voy a definir otra cosa. Hay unas teclas de la calculadora que lo calcula directamente. No hay que medir y dividir, que son los siguientes. A ver, por ejemplo, para el seno, pues cojo y digo, mirad, ¿veis que pone sin, cos y tan? Vale, pues ese es el seno, este es el coseno y esa es la tangente. ¿Vale? Vamos a darle de nuevo. ¿Lo entendéis? Bien. Entonces, si yo quiero trabajar con ángulos, vamos a hacer un ejercicio. Ejercicio. Calcular las razones trigonométricas del ángulo, vamos a poner del ángulo, 2 puntos, y voy a poner varios pasos. 40 grados, por ejemplo. ¿Bien? 40 grados, vale. Pues vamos a calcular el seno de 40. Por cierto, seno se pone sen de 40 grados. Coseno de 40 se pone cos. Y tangente se escribe, yo lo he visto de tantas formas, tag de 40. Cos, ¿lo veis? Sen, cos y tan. ¿Lo veis? Sen, cos y tan. Y además aquí os explican lo de cateto opuesto, hipotenusa, adyacente. Aquí le llaman adyacente. Yo he opuesto contiguo. Es lo mismo, adyacente y contiguo. Aquí viene también explicado. ¿Vale? Bien. Pues cojo mi calculadora, porque lo que habría que hacer quizá es dibujar un ángulo de 40, trazar, medir, dividir, medir, dividir, dividir, dividir. Pues no, aquí directamente vuestra calculadora. Lo más importante ahora es ver. Mirad, esto es un error que cometéis muchísimo. Y eso lo voy a explicar también en la videollamada. ¿Veis aquí que pone rad? Bien, pues eso quiere decir que la calculadora ahora mismo está en radianes. Rad de radianes. ¿Lo veis o no? Rad de radianes. No se ve ahora porque hay rad de radianes. Yo como tengo grados sexagesimales, yo no puedo trabajar con rad. Tengo que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Pues ¿veis esta tecla aquí que pone grad? Vale, pues si le dais una vez, aparece grad. ¿Lo habéis visto? A ver, que se ha nublado. ¿Veis? Ya pone grad. Si le dais 2 veces, dec. Rad, grad, dec, grad, rad. Dependiendo de la calculadora se ha dado una forma u otra. Bueno, pues atención a esto que es muy importante, que os equivocáis mucho. Grad no es grado sexagesimal. Es deg. Y lo voy a poner aquí como nota. Nota. En la calculadora. Deg es grado sexagesimal, que es el nuestro. Rad es radián. Y, curiosamente, grad, que parece grado, es el gon, como yo le llamaba el gon, el de grado centesimal, que no lo vamos a utilizar. No se usa. El gran no se suele usar. No es que no se use, que no se suele usar. Deg, rad y grad. Entonces, como yo lo tengo en 40 grados, yo no lo puedo dejar, atención aquí, en rad. ¿Lo veis que está en rad? Pues a ver si no se nubla. Ahora, no lo puedo dejar ese, porque yo estoy trabajando con tampoco grad, que he dicho que eso os confunde mucho. Grad no. Deg. Deg de degré. Degree en inglés. Es que está en inglés, ¿vale? Degree. Este, que os confunde tanto, es el que tiene que estar la calculadora. Y ahora cojo y digo, sin, que también está en inglés. En sen es en español, sin en inglés. Sin, ¿de qué? De 40, pongo 40, y ya no tengo que decir que son grados. ¿Por qué? Porque lo pone aquí arriba, estoy en grados. La calculadora lo entiende. ¿Qué hace? Que es que esta calculadora directamente os lo muestra. Sale que es
0,64, 0,642, pum, 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 vamos a coger 3 decimales. ¿Vale? Pues ya hemos acabado. Y una cosa curiosa, el seno no tiene unidad de medida, no tiene unidad de medida. Es decir, es un número decimal o número entero, da igual, un decimal, sin unidad de medida, ni metros, ni centímetros, ni milímetros, ni nada. ¿Bien? Sin unidad de medida. 0,642, 642 milésimas. ¿Vale? Bien, vamos a hacer ahora el coseno. De nuevo, me fijo, ¿está en deg? Pues sí, estoy bien. Hago cos. Entre media pongo 40 y me dice directamente 0,766 punto. ¿Vale? Hay más decimales. Yo he cogido hasta 3 decimales. Lo tenéis que indicar o lo decimos, o lo tienen que pedir el ejercicio. Y ahora, para la tangente, pues pongo tan, que yo por eso me confundí antes, es tag, o tange, bueno, pues tan de tangente, ¿de qué? De 40. Como estoy en deg, es decir, grados centesimales, digo sexagesimales, lo que me da, corresponde con lo que es 0,839. Punto. Así de fácil con la calculadora. Bien. Bien, B. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a decir que 4,3 radianes. Bien. Pues vamos a hacer el seno de 4,3 radianes, rad, coseno de 4,3 radianes y tangente de 4,3 radianes. Pues venga, vamos a hacer este ejercicio. Es muy fácil. Con la calculadora es facilísimo. Luego voy a hacer otro sin calculadora. Pues cojo y digo, sen... primero, lo tengo en deg. Cuidado, que no puede estar en deg. Tiene que estar en rat. Ya lo tengo en rat. Le he dado a esta tecla. Y ahora digo, seno de 4,3... de 4,3, ¿veis? 4,3, como lo tengo radianes, y sale menos 0,916. Pues ese es el resultado, ya está. Lo he cortado en 3 decimales, lo estoy haciendo así con todos. Para el coseno, coseno de 4,3, lo doy y sale ¿qué? Menos 0,400. Pues ya está. Y el último, la tangente. Tangente de 4,3. Lo hago y me sale 2,285. Ya está, así de fácil. Con la calculadora es facilísimo calcular el seno, el coseno y la tangente. ¿Lo habéis visto? Sin unidad de medida. No tiene unidad de medida, es una relación. Vale, otro ejercicio ya es el último que hacemos. Una cosa, os voy a explicar por qué narices. Por qué no hace falta... me da igual dónde corte, aquí, eso es interesante. Y también os voy a explicar, y ya el ejercicio es que lo vayáis haciendo. Os voy a explicar también cómo se hace de forma manual. Bien, C. El triángulo ahora lo voy a dibujar incluso perfecto. Voy a dibujar un triángulo. Ahora no os doy la unidad de medida, la tenéis que calcular vosotros. Tengo que dibujar un ángulo agudo y además de agudo voy a trazar por aquí en medio. Ángulo recto. Bien, tengo un ángulo recto, tengo este ángulo que se mide para allá, pues seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Cómo se haría sin esta regla? Porque si yo tengo esta regla, pues lo que hago es que mido el ángulo. Por ejemplo, aquí es el ángulo mide 33 grados. Cojo mi calculadora y lo hago, ¿vale? Con la tecla. Lo hago con la tecla seno, coseno y tangente. Vale, pero como... imaginaros que no tengo esta regla, pero tengo esta otra, ¿vale? Que es de medida. Pues cojo mi unidad de medida y mido. Y digo, a ver, qué mal se ve. Voy a coger este como si no tuviera el transportador de ángulos. ¿Bien? Y digo, a ver, ¿cuánto mide en centímetros? De 0 a 2,3. Pues pongo 2,3 centímetros. ¿Cuánto mide? 4,6. Cuidado, ya acordaros de que como me moviera un poquito, lo mirara desde otra perspectiva,
4,6 centímetros. Ya fallaba. Y esta, bueno, fallaba que se hace con aproximaciones menos largas. 3,9 centímetros. Bien. ¿Cómo se halla el seno? Pues he dicho. Se coge el cateto opuesto, 2,3, dividido entre la hipotenusa, 4,6. ¿Cómo sería el otro? Pues cateto contiguo, 3,9, entre la hipotenusa, 4,6. ¿Cómo sería la tangente? Pues 2,3 entre 3,9. Y calculo y punto. Cojo mi calculadora, ahora lo vamos a hacer de la otra forma. Cojo mi calculadora y digo 2,3 entre 4,6. ¿Qué da? 0,5. Pues esa es la cantidad. El otro, 3,9 entre 4,6. 0,84. Y el último, 2,3 entre 3,9. Y me sale 0, esto no lo había visto. 0,58, sería 59, si era redondeo. Venga, lo voy a poner redondeado bien. Bien, y este arquito, esto que sale aquí, es la línea de periodicidad, es decir, que esto se repite infinitamente. Vale, bueno las calculadoras nuevas. Bien, pues ya está, así se hace. Se mide y se divide esto entre esto para el coseno, esto entre esto para el coseno y esto entre esto para la tangente. Bien, otra cosa, vamos a ver que se cumpla realmente. Si yo, esto es más lioso, si yo cojo y hago esto, digo, pues miro, mido mi ángulo en lugar de eso, si tengo el transportador de ángulos, mido el ángulo, que me sale 33, he dicho antes, pues seno de 33 grados, coseno de 33 grados, vamos a comprobar que sale bien, y tangente de 33 grados sexagesimales. Cojo mi calculadora y digo, ¿están radianes? Malo. Tiene que estar en grados de grados sexagesimales. Y ahora cojo y digo, ahí ya se me ha ido. Cojo y digo, seno de, como ya lo tengo en deg, pongo 33 y me sale 0,54. Uf, muy parecido. ¿Por qué? Porque no me he equivocado seguramente al medir centímetros. Bien. Vale. Coseno de 33. 0,83. Bueno, 84 casi. Uy, mira, ahí me ha salido lo mismo. Y por último, la tangente de 33, 0,60 y... Ay, 33, sí, 0,65. Aquí me ha salido bastante diferente. Seguramente que porque los decimales, sobre todo por los decimales al dividir, etc. Bien, es muy parecido. Por esto, por ser 54 en lugar de 5. Me sale ya tangente rara. Pero habéis visto cómo se hace midiendo con mi regla, o cojo, calculo el ángulo en radianes o en grados sexagesimales. Si está en radianes, cojo mi tecla sen, cosen y tangente de la calculadora en deg, lo he dicho, deg, y me sale directamente la solución. Si lo tengo en radianes, pongo rad en mi calculadora y pongo la tecla seno, coseno y tangente y me da directamente la solución. Este ejercicio lo tenéis que copiar y hacer y ya está. Bien, pues yo ya doy por explicado casi todo. Me falta, este vídeo se está alargando un poco, pero me es útil. Mirad, lo último que voy a explicar. ¿Por qué al empezar a dar las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿vale? Este es un ángulo agudo. Ángulo menor de 90 grados. Bien, ¿por qué he cogido y he dicho corto por aquí? ¿Sí o no? He dicho corto por aquí de forma perpendicular y ya el triángulo que se forma, bien, lo he dicho así, el triángulo que se forma, imaginaros que es este, es un triángulo rectángulo, pues el ángulo, su seno, su coseno, el seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo se forma con cateto, lo que mide este y ese, lo voy dividiendo y me va saliendo. Bien, pero ¿por qué cojo ese y no cojo este? Este triángulo, ahora, que es un poco más grande, la misma abertura, el alfa es el mismo, este y este es el mismo, pero este se queda aquí y este se queda más acá. Es más grande. Entonces, esta medida es más grande que esta medida más grande que esta y esta medida más grande que esta. ¿Y por qué no cojo uno más grande? Porque recuerdo que está infinito. Pues este y este.
Bien, en este el ángulo es el mismo que este y que este, ¿vale? Este es el mismo, pero esta distancia es mucho más grande que esa también, y esa también. Pues mirad, es curioso, no es curioso, es el teorema de Tales. Teorema de Tales. El teorema de Tales, un filósofo y matemático griego muy antiguo, ¿vale? Lo que nos dijo y lo que demostró es que la relación, si yo divido este entre este y este entre este, sale el mismo número. Si yo divido este entre este entre este y este entre este, sale exactamente el mismo número. Si yo divido este entre este entre este y este entre este, sale el mismo número. Y si yo divido este entre este entre este, que son el seno, el coseno y la tangente de los tres diferentes triángulos, pues resulta que es el mismo. ¿Por qué? Por el teorema de Tales, que dice, el teorema de Tales lo voy a recordar lo que dice. Si yo trazo dos rectas, me da igual, dos rectas paralelas, no, perdón, si yo trazo dos rectas, me da igual cómo, y yo trazo paralelas, si yo divido esto entre esto, va a salir el mismo número que este entre este, que va a salir el mismo número que este entre este, que va a salir... Es decir, que guarda proporción los segmentos que resultan. Proporción de segmentos. Es decir, que da igual, el teorema dice que si yo cojo este triangulito y mido esto y lo doy entre esto, va a ser lo mismo que si cojo este triángulo más grande y divido esto entre esto. Y el mismo que si yo divido este entre este. Luego el seno no va a depender del triangulito que cojo, que me va a dar igual el triángulo que coja, que lo único importante es el ángulo. Este y ese. Por eso se llama razones trigonométricas son tan importantes, porque no dependen del tamaño del triángulo, sino que depende del ángulo, de la apertura del ángulo. Por eso es el seno, el coseno y la tangente depende solo del ángulo. Si queréis hacer la prueba, creo que en estos ejercicios o hacen las pruebas, de hecho, creo que más o menos por ahí viene explicado. La prueba sería, para vosotros, que cojáis un triángulo rectángulo, el que queráis. No, un ángulo agudo, el que queráis. El que queráis. Ángulo agudo. Alfa. Por ejemplo, el de 30 grados. ¿Vale? Y que hagáis perpendiculares las que queráis. ¿Bien? Y que hagáis lo siguiente. A, B, C. A'. Este es B. B'. Este es C. C'. ¿Vale? Esto puede ser un ejercicio interesante para vosotros. Y A2', B2' y C2'. Y hagáis lo siguiente, que comprobéis que el seno de alfa en este triángulo sería A partido B. Pues va a salir al medir lo mismo que si mides este entre este. Y va a salir lo mismo que este entre este. Cogéis la regla, lo medís y comprobáis eso. También pasa con el coseno, que A' entre, no, en este caso C entre B, va a ser igual que C' entre B', y va a ser lo mismo que C2' entre B2'. Es decir, que si dividís esto entre esto, es lo mismo que esto entre esto, que esto entre esto. Sale la misma cantidad, lo medís y lo comprobáis. Lo mismo pasa con este entre este, es el mismo que este entre este, que es el mismo que este entre este, y vais a comprobar que la tangente también cumple lo mismo. Es decir, que este entre este, A entre C, es el mismo que A' entre C', que es lo mismo que A C2', C2'. Es decir, que este entre este es lo mismo que este entre este, que es lo mismo que esto entre esto. Que sale la misma, el mismo número. Un número, otro número y otro número, igual en los tres casos. Si medís bien, hay que medir bien. Cogéis la regla, cogéis una regla y lo medís bien, de forma exacta. 4, no sé qué, 2, no sé cuánto, no sé qué, y comprobáis que es lo mismo. Esas son las razones trigonométricas. El seno, el coseno y la tangente es, el seno es cateto opuesto partido de hipotenusa, coseno es cateto contiguo o adyacente partido de hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto partido cateto contiguo. Esto, entre esto el seno, esto,
entre esto, el coseno, y esto, entre esto, la tangente. Y ya habéis entendido qué es el seno, el coseno y la tangente de un ángulo agudo. ¿Vale? Bueno, hasta luego. Bueno, no, os voy a poner los ejercicios aquí presentados. Mirad, paramos eso y decimos, para el viernes próximo hay que hacer el 1, 2, 3 y 4 de la página 147, 16, 17, 18, 19 y 20 de la página 149. Bien, esto de todas formas voy a echar una foto y lo subo al Classroom y también estos vídeos. Venga, en este vídeo me he empleado un montón. Hasta luego.